Hola, buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo de la parte donde se encuentren, y bienvenidos al webinar Cómo el Machine Learning favorece el Facilities Management, impartido por el Alexander Huertas, el ingeniero. Este webinar está patrocinado por PMM Business School, Escuela Internacional de Negocios, Gestión de Activos Facility Management y Excelencia Operacional, y por PMM Institute for Learning, Asesoría y Evaluación en Gestión de Activos, Facility Management, Excelencia Operacional y Cambio Cultural. Nos encontramos en Europa, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Ofrecemos el máster en Gestión de Activos, Facility Management y Excelencia Operacional de doble titulación. 12 meses totalmente online con una semana internacional presencial en Valencia. El costo de la matrícula incluye el viaje desde su país de origen. Ya más de 15 nacionalidades han participado en nuestro programa. El inicio del máster es el 16 de septiembre de este mismo año. Por otra parte, PMM ofrece su plan de cursos anual en países como Colombia, España, Chile, México, Perú y Estados Unidos. En pantalla pueden ver los próximos cursos disponibles a partir de julio. Si quieren saber más, visítenos en nuestra página web en la sección de calendario o escríbanos a información@pmm-bs.com. Además, todos los años celebramos la conferencia internacional Global Asset Management, con temas asociados a últimas tendencias en gestión de activos, Facility Management, Big Data e IoT. Les recordamos que las 15 primeras inscripciones obtienen gratis las tasas para el examen de certificación AMP. Pues muchas gracias y les dejo con Alexander Huertas y su webinar Cómo el Machine Learning favorece el Facility Management. Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días. Tenemos compañeros de Perú, de Colombia. Está Stewart, está Víctor, que no dice de qué país. Primero que todo, quiero que me escriban a través del chat si me están escuchando bien. Perfecto. Iván dice que listo. Stewart también nos confirma que perfecto. Ok. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Vamos a hablar un poco sobre aprendizaje de máquina, o sea, Machine Learning, y algunas aplicaciones directas en Facility Management. Primero que todo, quiero contarles cómo ha sido mi aventura y mi experiencia con PMM directamente. Desde el 2010 fue la primera vez que escuché al doctor Luis Améndola hablar sobre gestión de activos en una conferencia. Yo no había nunca escuchado eso. Me gustó, me pareció muy interesante. Por allá en el año 2013 me, me decidí a iniciar el posgrado en gestión de activos, especialista en gestión de activos con PMM. Terminé el posgrado y vi que era tan interesante realmente que inicié inmediatamente con el máster y finalicé el máster en el 2014. Después de finalizar el máster, de todo lo que aprendí en el máster, me quedaron dudas específicas en la toma de decisiones, cuál era la mejor herramienta para la toma de una decisión en torno al facility. Un segundito que eh, alguien me dice que no está escuchando bien. Stewart, ¿me está escuchando? Ok, Stewart confirma. ¿Quién no puede escuchar bien? Juan. Ok, listo, perfecto. Entonces, continuemos. El que no pueda escuchar, por privado, directamente con Laura, para que le ayude en la configuración del equipo. Listo, entonces les contaba que en el momento, una duda que me surgió después de haber estudiado el máster es en el momento de la toma de una decisión que entraba a dar más fuerza. Si
tomar la decisión a través de variables cualitativas o variables cuantitativas. Entonces ahí es donde muchas personas difieren y uno ve que en el mercado normalmente la toma de decisiones hay un gran porcentaje que se hace a través de la parte cualitativa. Uno puede ver en un comité de dirección cómo se toman decisiones de millones de dólares o millones de euros simplemente por pasión, por instinto de nuestros directores. Y ahí es donde empecé a analizar si era lo correcto. Y lo gracioso es que en gran porcentaje de estas decisiones muchas veces son acertadas y fueron tomadas simplemente por la parte cualitativa. Entonces ahí fue donde empecé a estudiar un poco sobre la parte cuantitativa, cómo podía aportar la parte cuantitativa en la toma de decisiones del día a día de nuestras operaciones, de nuestras gerencias, de nuestras jefaturas, de nuestras coordinaciones. Y ahí fue cuando me embarqué en una nueva aventura y me puse a estudiar estadística. Entonces, en este momento ya estoy finalizando la maestría en estadística aplicada y en esta maestría en estadística aplicada, pues se ve toda la parte de estadística clásica, pero profundicé directamente en Machine Learning. Me encantó, me parece que es una excelente herramienta y es una herramienta que está al alcance de todos y no es por moda. Esto sí es bien importante porque ahora nos acostumbramos a palabras que son de moda. Es que tenemos que utilizar ese tipo de herramientas que son, que son muy útiles para la toma de decisiones y que son de fácil acceso, que no son de difícil acceso. Y si vamos a cumplir hoy un objetivo, el mejor objetivo que podamos cumplir es que todos tengamos claro de que podemos definir algunos algoritmos en Machine Learning, que se puede estudiar, que no es necesario ser un ingeniero de sistemas, no es necesario ser un programador, no es necesario pasar horas y horas sentado en un computador programando para poder lograr un buen resultado que nos ayude en el día a día en nuestras operaciones. Entonces, nuestra agenda de hoy, vamos a hablar un poquito sobre Facility y Machine Learning, o sea, cuál es la relación entre Facility y Machine Learning. Después vamos a mirar por qué Machine Learning y no otros métodos, porque hay otros métodos. Después veremos aprendizaje de máquina no supervisado y veremos algunas aplicaciones directamente en Facility. Vamos a ver algunas aplicaciones de aprendizaje de máquina supervisado y por último vamos a mirar algunos casos reales de éxito de aplicaciones en Facility Management que actualmente están operando y funcionando. Bueno, antes de que continuemos, veo que ya cuéntenos por el chat cuáles son sus profesiones. Bruno, Iván, Juan, Stewart, Víctor, tenemos la oportunidad de que somos pocos acá en el chat, entonces cuénteme. Iván nos cuenta que es ingeniero mecánico de Colombia. Bruno, ingeniero mecánico también de Perú. Víctor, gestor de activos. Stewart, ingeniero electrónico, con especialización en costo y presupuesto. Ok, perfecto. Listo. Mi profesión es ingeniero electricista, entonces yo creo que estamos muy afín en nuestros objetivos desde el punto de vista de facility, de mantenimiento, dependiendo de cada una de las áreas en que estén. Bueno, continuemos. Entonces, ¿cuál es la relación entre Facility y Machine Learning? Aquí tengo un gráfico donde les muestro cuáles son las competencias del Facility Manager. Entonces hablamos de calidad, de operaciones y mantenimiento, toda la parte de gestión de propiedad, toda la parte de sostenibilidad, comunicación efectiva, finanzas, BCP, o sea, el plan de continuidad de negocio, toda la parte de gestión de proyectos y obviamente la parte de recursos humanos. Pero aquí tenemos una parte importante que es la tecnología.
Y yo siento que en muchos aspectos descuidamos un poco la tecnología para la gestión del facility o la gestión del mantenimiento, la gestión de los activos de nuestra organización. Y cuando hablamos de tecnología es importante separar algo. Tecnología no solo es software. Yo sé que todos tenemos algún software o hemos manejado algún software de mantenimiento, de facility, de gestión de activos, el financiero, un SAP, un ERP. No solo es software. Aquí cuando hablamos de tecnología también vamos a tocar la palabra máquina y por eso se llama Machine Learning, porque hablamos de máquina. Y cuando hablamos de máquina no es solo software, es poder coger toda la capacidad de procesamiento de nuestras máquinas, ahora sí, utilizar todos los núcleos de nuestra máquina, coger esa RAM de 8, de 16 gigas y llevarla al máximo a través de procesamiento y a través de algoritmos. Ahí es donde la máquina realmente nos entrega ese valor y ese potencial que tiene. Y también vamos a ver al final que para poder aplicar Machine Learning no vamos a tener que comprar ni un software, no vamos a tener que cambiar nuestro equipo de escritorio, porque todas estas herramientas que están en la web, que están en la nube, son suficientes para poder aplicar los algoritmos que vamos a necesitar en nuestro día a día. Entonces, tecnología se basa en la mezcla de la máquina más el humano. Y aquí es donde tiene que entrar el equilibrio ideal de utilizar la máquina y utilizar la parte cualitativa y utilizar la parte de análisis por parte del humano para que la máquina nos entregue el mejor resultado posible. ¿Y por qué? ¿Por qué la máquina? Entonces aquí tengo un ejemplo, les estoy mostrando una gráfica muy sencilla, donde tenemos en el eje Y el área del edificio y tenemos en el eje X el consumo de energía mensual en kilovatio hora. Aquí lo que estamos viendo es una clásica gráfica donde yo tengo cada puntico de esos, es un edificio, es una sede, es un área de mi edificio, donde yo rápidamente la clasifico y estoy tratando de clasificar y entender cómo se comporta mi consumo energético en mis sedes, en mis máquinas, en mis edificios. Todos esos punticos son como ustedes lo quieran tratar. Pueden ser máquinas, pueden ser edificios, pueden ser sedes. Entonces, aquí, esto es muy normal desde el punto de vista de eficiencia energética, trabajar con un ratio de consumo por metro cuadrado. Y uno escucha consumo por metro cuadrado, kilovatio por metro cuadrado, y todas las decisiones que se toman en torno a la eficiencia energética basados en un ratio. Y aquí es donde rápidamente uno grafica esto y puede tomar decisiones y puede decir, venga, yo segmento esto en dos grupos. Para mí este grupo es el grupo de alto consumo y para mí este otro grupo es el grupo de bajo consumo y yo voy a trabajar, voy a gestionar estos punticos rojos o estos punticos azules así. Y este es mi plan de acción, estas son mis acciones para los diferentes sedes o los diferentes edificios, las diferentes máquinas. Efectivamente, esto es muy sencillo y aquí no necesitamos ni Machine Learning, ni los 8 núcleos del procesador de su computador funcionando, ni los 16 gigas de RAM, porque esto lo hacemos en un Excel rápidamente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en términos de eficiencia energética, solo el área no es una variable significativa, es una variable significativa, pero no es la única variable con las cuales yo puedo gestionar el consumo de energía eléctrica. Y aquí les quiero preguntar al grupo de participantes, ¿qué otras variables creen que debería incluir en el análisis cuando yo voy a segmentar o voy a tomar una decisión o voy a saber cómo voy a poder optimizar mi energía eléctrica? Entonces, a través del chat, cuéntenme qué otras variables tomarían ustedes en cuenta para un tema de eficiencia energética. O sea, mi variable es consumo de energía y yo en este momento estoy diciendo son los metros cuadrados y vamos a tomar decisiones únicamente en base a metros cuadrados. ¿Qué otras variables meterían ustedes aquí en la ecuación o en la sopa que vamos a hacer para poder hacer el análisis de eficiencia energética de un edificio o de unas máquinas o de unas áreas?
Víctor nos dice que temperatura. Juan nos dice tiempo efectivo de trabajo. Stewart nos dice tiempos. Stewart nos dice horas de funcionamiento. Iván, si se trata de fabricación de un producto, kilovatio hora por unidad. Excelente. Entonces, miren que rápidamente alternativas de respaldo energético nos dice Stewart. Juan Bernal, cantidad de máquinas. Exacto. Miren que rápidamente a todos se nos vienen una cantidad de variables y todas las variables que ustedes están diciendo efectivamente son variables que se tienen en cuenta en un análisis de eficiencia energética. Pero lamentablemente en el mercado vemos cómo se toman decisiones a través de un simple ratio. Y cuando hablamos de un ratio, los ratios son importantes, pero no podemos perder de vista que un ratio es una división. Son dos variables, una variable sobre otra variable. Y lamentablemente, o afortunadamente, el mundo no funciona con dos variables. El mundo o los procesos funcionan con varias variables. ¿Cuántas? Todas las que quieran. Y esto es lo que uno trata de en estadística, en machine learning, es realmente modelar. Y modelar es poder hacer una caricatura de la realidad. Entonces, claro, yo tengo una foto perfecta de lo que me está pasando, pero ¿cómo voy a interpretar esa foto? Pues hago una caricatura que no sea tan compleja como la foto y busco el número de variables que realmente me puedan decir cómo es la mejor forma de ver esa foto y que cualquier persona me entienda esa foto. Entonces, efectivamente, la gran diferencia es que los humanos versus las máquinas, los humanos somos muy buenos encontrando reglas en dos dimensiones, y eso lo veíamos. Rápidamente nosotros podíamos segmentar sobre un plano de dos dimensiones y tomar una decisión sobre el tema de consumo energético de esos edificios, pero en dos dimensiones. Tres dimensiones, bueno, hasta tres dimensiones. Claro, nosotros podemos graficar tres dimensiones y si usted le empieza a dar vuelticas a la gráfica, de pronto encuentra algún patrón, alguna forma de que se comporta esa variable. Pero después de tres dimensiones, si ustedes lo han dicho, si yo ya tengo temperatura, tengo kilovatio por unidad, tengo cantidad de máquinas, tengo el tiempo efectivo de trabajo, otros tiempos, pues ya pasé de dos dimensiones hace rato y yo ya estoy en cinco, en seis dimensiones. Y ahí es donde necesitamos la máquina para que para que nos ayude a tomar la mejor decisión, para que nos ayude a interpretar esos datos de la mejor forma y de forma fácil, porque lo que yo quiero transmitirles es que esto no es complejo, esto lo podemos abordar fácilmente y a través de unas cuantas líneas de código podemos tener unos muy buenos resultados para la toma de decisiones. Entonces, efectivamente, en Machine Learning, usted puede que no tenga cuatro variables, sino decenas o miles de variables. Y efectivamente ahí es donde el Machine Learning se hace indispensable. Se hace indispensable porque la capacidad de procesamiento de la máquina es muy rápida. Y después de que yo tenga el modelo, que ahorita lo vamos a mirar, en milisegundos yo puedo tener un resultado. Ahora, ¿por qué Machine Learning? En este momento hay dos fuerzas, la estadística clásica y el machine learning. Con estadística clásica también yo puedo hacer algunos modelos, muchos modelos, y tomar decisiones. Y con machine learning también. Entonces, ¿por qué cuándo la otra? La realidad es que la estadística clásica requiere unos conocimientos matemáticos y requiere unas pruebas muy rigurosas para poder saber si su modelo es el adecuado. La ventaja de Machine Learning es que prácticamente mucha gente le dice esto es una caja negra. Y sí, es una caja negra. ¿Por qué es una caja negra? Porque yo le entro los datos, él me saca algo y yo no tengo que entender qué hay en esa caja. Yo no tengo que entender matemáticamente qué hay en esa caja. Claro, eso no es magia. Detrás de eso hay una cantidad de ecuaciones matemáticas
pero lo que vamos a hacer es pararnos en hombros de gigantes y las personas que ya desarrollaron estos algoritmos simplemente los vamos a utilizar. El que quiera profundizar en cómo funciona el algoritmo, claro, está toda la teoría matemática, que a lo último también se vuelve estadística. Pero la ventaja de Machine Learning es que yo le entro los datos, él me entrega, yo lo evalúo, a ver si lo que me entregó es lo adecuado y lo vuelvo y organizo mi algoritmo si lo tengo que organizar y vuelvo y me entrega los datos y tomo la decisión correcta. Entonces, un poquito sobre cuáles son, de dónde viene Machine Learning. Entonces, Machine Learning hace parte de la inteligencia artificial, es un área de la inteligencia artificial, no es solo inteligencia artificial. Inteligencia artificial lo que está buscando es programar máquinas para darle la habilidad o el razonamiento, tratar de que llegue a la habilidad y el razonamiento de los humanos. Machine Learning, que es una parte de la inteligencia artificial, se basa en los algoritmos para que aprenda la máquina, de sus datos o de su proceso y que la máquina le ayude a tomar la mejor decisión. Y por último, tenemos el Deep Learning, que hace parte del Machine Learning, son unos algoritmos un poco más complejos. Vamos a ver un ejemplo de Deep Learning al final. Es un algoritmo un poco más complejo, en el cual nos ayuda, trata de mirar cómo la máquina entiende el lenguaje natural de los seres humanos. Por ejemplo, en el Deep Learning, la máquina puede saber si un tweet es bueno, malo o neutral para una empresa. En el Deep Learning puede saber si un foro o un chat como tal puede indicar de que ahí hay una probabilidad de violencia, una probabilidad de que haya un atentado. Entonces, eso es lo que hace el Deep Learning, interpretar el lenguaje natural humano para poder tomar decisiones y que la máquina pueda segmentar y tomar rápidamente decisiones. Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué me sirve a mí que un computador me diga si un tweet es bueno o malo para una empresa? Si eso lo puedo hacer yo, claro, si eso no tiene ningún problema, un tweet no tiene ningún problema, pero cuando usted tiene 50 millones de tweets, ¿cómo va a ser para clasificar si de 50 millones de tweets están hablando bien o mal de su empresa o de su candidato de preferencia? Eso lo hace Machine Learning. Es poder realmente saber qué es lo que están diciendo ahí rápidamente. En milisegundos, Machine Learning le va a decir el 70% de estos tweets son positivos, son negativos o son neutrales. No dicen absolutamente nada de la empresa. El tamaño importa. Aquí sí importa el tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Que en Machine Learning o en Big Data, efectivamente, como su nombre lo dice, Big Data, aquí importa, entre más datos tenga, mejor. Aquí no nos interesa resumir los datos ni tener el menor número de datos posibles, porque simplemente no tenemos capacidad de procesamiento. Por ejemplo, en un Excel, si yo llego al número máximo de Excel, ni sé en cuánto está en este momento, creo que en 2 millones o en 2 millones, pero realmente usted puede tener un sensor que le está captando datos cada 10 segundos. Y al último usted tiene una base de datos con 50 millones de datos. Claro, si lo vas a trabajar en Excel, tienes que coger y cortar esos 50 millones de datos en 1 millón o 2 millones de datos, que es lo máximo que te puede procesar una hoja de cálculo en Excel. Pero en Machine Learning, lo interesante es que si usted tiene 50 millones de datos, métale 50 millones de datos. Si usted tiene 200 variables y 10 millones de datos por cada variable, métaselo todo, porque estos algoritmos se alimentan de los datos. Entre más datos le metan, mejor. Ahora, no quiere decir que no podamos aplicar Machine Learning cuando tengamos 30 datos, 50 datos con 3 o 4 variables. Claro, funciona. Pero el mensaje es, si tenemos datos, utilicémoslos y metámoslos completos al algoritmo y miremos qué dice el algoritmo, porque esto es lo interesante del Machine Learning. Usted le puede meter, por ejemplo, a nuestro análisis de consumo energético,
Todos decíamos temperatura, yo decía área, tiempo. Otro puede decir, no, sabe que yo le meto color de las ventanas. Otro puede decir, no, sabe que yo le meto no sé, una unidad rara. Imaginémonos, ¿no? El color del carro de todo el mundo que entra ahí. Claro, todo el mundo va a decir, ¿y qué tiene que ver el color del carro con las personas que entran al edificio? Sí, puede que nada, pero en Machine Learning, si usted tiene ese dato y lo tiene ordenado, métalo, a ver qué le pasa. Porque el mismo algoritmo le va a decir si eso es significativo o no es significativo, o sea, si lo tiene en cuenta o no lo tiene en cuenta. Y se va a dar cuenta uno de grandes sorpresas cuando hace estos algoritmos que no, a veces las variables no son, el comportamiento de la variable no es normalmente como uno lo piensa. Una pequeña división del Machine Learning para que entendamos hacia dónde vamos. Entonces ya nos bajamos de inteligencia artificial a Machine Learning. Y el Machine Learning se divide en dos partes: aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Cuando hablamos de aprendizaje supervisado, tenemos dos partes, o tenemos varias realmente, pero estas son digamos, las más importantes. ¿Cómo clasifico y cómo hago regresiones o predicciones de mis datos? Y en el aprendizaje no supervisado tenemos los clústeres, que es la segmentación, y la reducción de dimensionalidad, que simplemente es que cuando yo tengo 200 variables y solo quiero trabajar con 3, el algoritmo también me convierte esas 200 variables a 3 variables para poderlas manejar fácilmente o poderlas graficar y poder ver algo, porque aquí es donde el Machine Learning también ayuda. Tiene muchas herramientas gráficas porque no es fácil ir a presentarle a un CEO, a un comité directivo, un algoritmo con unos resultados. Normalmente tenemos que llevarle una gráfica que la pueda entender cualquier persona y entienda cuál fue el resultado final para que apoye que la decisión final en términos de los datos. Vamos a ver en las siguientes diapositivas ejemplos de aprendizaje supervisado, ejemplos de aprendizaje no supervisado, clasificación, regresión y clúster. Entonces ya miramos cuál es la relación entre Facility y Machine Learning y por qué Machine Learning. Y ahora sí nos vamos a meter en la ciencia y vamos a ver algunas aplicaciones de aprendizaje de máquina. Empecemos con aprendizaje de máquina no supervisado. Entonces, para entender qué es aprendizaje de máquina no supervisado, quiere decir que yo no le enseño a la máquina, yo no le doy ideas a la máquina, yo no le digo absolutamente nada de mis datos a la máquina, sino que simplemente le entrego mis datos a la máquina y la máquina toma decisiones con esos datos y aprende de los datos, pero yo no le he enseñado. Ahorita vamos a ver cómo sí efectivamente hay otro tipo de algoritmos donde yo sí le enseño a la máquina y tomo decisiones con este tema. Ahora, aquí tenemos una grafiquita donde tenemos patos, tenemos un ratón y un conejo. Entonces, aquí lo que hace el algoritmo con la entrada de esos cinco individuos es que el algoritmo dice, vea, ¿sabe qué? Le separo. Usted tiene ahí 3 patos y tiene un ratón y un conejo. Entonces, efectivamente, el algoritmo, sin haberle yo enseñado, porque yo en ningún momento le enseñé quién era pato y quién era conejo, él vio características similares y lo clasificó en patos y en otros animalitos. Entonces, efectivamente, eso es aprendizaje no supervisado, cuando yo no le doy ideas a priori a la máquina y el algoritmo de la máquina aprende cómo agrupar o resumir los datos. Y lo primero que vamos a ver es el algoritmo de agrupamiento, o sea, el clúster. ¿Cuál es el objetivo del clúster? El objetivo del clúster es que yo tengo muchos individuos, o sea, llamémoslos máquinas, llamémoslos edificios, áreas, personas, lo que usted quiera, lo vamos a llamar individuo. Individuo no es una persona, sino un individuo, una máquina o un edificio. Entonces, ¿qué queremos con el agrupamiento?
El agrupamiento lo que nos va a decir es básicamente, señores, de todos estos individuos que yo tengo, ¿cómo los podemos agrupar? Y uno dice, bueno, pero esto es fácil, volvemos a lo mismo. Si yo tengo una variable, por ejemplo, tengo las personas de mi equipo de trabajo y tengo las horas que han trabajado en el mes al frente, pues fácil. ¿Para qué me meto a un software a agrupar esto? Si yo a través de un Excel simplemente saco una tabla dinámica o saco un filtro donde yo le digo, venga, muéstrame los que trabajaron las horas que debían trabajar. Muéstreme los que trabajaron 10 o 20 horas más de las que debían trabajar. Y muéstreme de ahí en adelante los que más trabajaron, los que más ganaron horas extras. Y ya, yo tengo ahí 3 grupos. Muy fácil. No hay ningún problema. Pero volvemos a lo mismo. Y si tengo más variables, porque es que normalmente tengo más variables. Por ejemplo, si yo tengo las horas que trabajaron, pero tengo también el número de órdenes de trabajo que ejecutaron, o el número de trabajos que ejecutaron, pero tengo también las reclamaciones o el porcentaje de efectividad de esas reparaciones. Tengo una cantidad de variables, ya la cosa no se pone tan sencilla desde el punto de vista de un Excel para yo poder clasificar esos grupos. Ya me toca empezar a hacer unos filtros aparte y mirar cuál se parece a cuál. El algoritmo de máquina de clúster lo que nos ayuda es a eso. Le meto los datos con todas las variables que quieran y nos ayuda a segmentar. Este es un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo real. Entonces, efectivamente le metimos 50 edificios. Tengo 50 edificios, porque ahí dice, abajo dice, mostrando uno de 12 de 50. Lo que pasa es que simplemente le tomé una parte a la pantalla. Tengo 50 edificios. Y al frente de cada edificio tengo el área, tengo las horas de apertura, el EBITDA que genera cada uno de esos negocios, porque son negocios, los gastos de esos negocios, el número de visitas de esos negocios, la plantilla de una de las áreas, ya sea mantenimiento, producción, como lo quieran, comercial, y el tipo de negocio. Tengo 3 tipos de negocios. Para este ejemplo, tengo 3 tipos de negocio. ¿Qué quiere decir? Que si es una cadena de restaurantes, puede que ellos tengan un negocio de hamburguesas, un negocio de burritos, de comida mexicana, y un negocio de comida italiana. Entonces tienen 3 tipos de negocio. Simplemente es una clasificación por tipo de negocio. Entonces, efectivamente yo tengo 50 individuos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables. Y aquí es donde es interesante, porque entonces uno dice, hombre, 50 edificios, yo quiero hacer planes de acción y gestionar estos 50 edificios, o estas 50 máquinas, si usted lo quiere ver por el lado de las máquinas. ¿Cómo los divido? O sea, hago 50 planes de acción, hago un plan de acción y trabajo todas estas máquinas o estos edificios de igual forma, o cuántos hago. Y aquí es donde efectivamente coge uno estos datos, así como están ahí organizaditos, se los mete al algoritmo de clúster de no supervisado y se obtiene este resultado. Entonces, este resultado es un clúster, es un gráfico de clúster de 3 clústeres. ¿Por qué 3? Porque el analista, en este caso, el que estaba haciendo este programa, definió que eran 3 clústeres. ¿Cómo lo definió? Hay herramientas muy sencillas donde le dice, el mismo algoritmo le dice, mire, lo ideal es que usted todo este grupo de 50 edificios lo divida en 3 grupos, o lo divida en 4, o lo divida en 2. ¿Por qué? Porque es que lo que buscamos en la segmentación es que esos individuos, por ejemplo, si miramos el clúster azulito, ahí tenemos 2, 4, 5 edificios. Entonces lo que hizo el clúster es que esos 5 edificios a él se le parecen. O sea, son homogéneos entre ellos, tienen características similares entre ellos, pero busca que sea lo más heterogéneo posible de los otros edificios, del clúster amarillo o del clúster rojo. Entonces, efectivamente, esto es una excelente herramienta de gestión. ¿Por qué? Yo lo he utilizado, por ejemplo, en zonificar el equipo de técnicos o el equipo de jefes de mantenimiento. ¿Por qué? Porque tengo diferentes negocios con características similares o características muy diferentes. Aquí es donde yo a través de variables de negocio, y miren que
Vuelvo a la diapositiva anterior. Aquí estoy mezclando variables de área que tienen metros cuadrados, variables de horas que van tiempo, EBITDA y gastos que está en dinero, número de visitas, unidades de personas, plantilla, unidades de personas y un tipo de negocio que simplemente es una clasificación. Este es el poder del Machine Learning, donde yo mezclo estas variables con diferentes unidades y pueden tener diferentes tamaños de la variable. Cuando digo tamaños, que usted puede tener un EBITDA de 200, de, dos, de 2.677 millones, y puedo tener unas horas de apertura que son 15. Entonces, desde el punto de vista de unidades, cuando yo trato de mezclar esto es muy complejo para el ser humano, porque entonces yo, ¿a qué le doy más importancia? ¿A 2 millones o a 15? Y uno dice, no, pues a 2 millones, pero es que estamos hablando de unidades diferentes. Y lo interesante del Machine Learning es que yo le meto todos estos datos así, con las unidades que quiera, y él me empieza a hacer unos análisis en términos de distancia y a lo último me entrega una segmentación. Una segmentación para poder realmente distribuir, tomar decisiones, hacer planes de acciones diferentes, definir el número de personas que yo necesito para el edificio 39 contra el edificio 1. Yo puedo decir, no, en el edificio 1 entonces voy a poner 5 personas de mantenimiento, voy a poner 5 personas de aseo, o voy a poner menos supervisión en el edificio 1 y más supervisión en el edificio 39. Ese es el poder de la segmentación. Ahora, ¿qué se necesita para esto? Es un código de 5 líneas, no es más. No tenemos que ser programadores. Esos códigos ya están inventados, están en la web, son sencillos, se entienden. Un gráfico de estos, si usted se lo saca a la dirección, lo entiende. ¿Para qué los voy a enredar yo con la matriz de distancias? Porque esto también el algoritmo entrega una matriz de distancias. Dice, el edificio 1 está a tal distancia del edificio 18. Y uno dice, ¿distancia? ¿Qué es eso? Claro, porque él lo que hizo fue matemáticamente buscar unas distancias entre todas esas variables, pero ¿para qué yo muestro esas distancias? Eso le interesa al analista de datos para realmente poder tomar alguna decisión con el algoritmo si no le está funcionando. Pero en términos de un CEO o un comité directivo, esto es lo que uno le muestra. Y le dice, va señores, esto está basado con estas variables. ¿Cómo lo hice? Igual no le van a preguntar. Lo importante es cómo va a gestionar el segmento azul o qué va a hacer con el segmento azul y el segmento rojo. Les cuento una aplicación que tuvimos hace poco. En términos de número de personas de producción, habían N negocios y cada negocio tenía un número X de personas de producción. La pregunta del millón era, ¿ese número de personas que están contratadas son las adecuadas para ese negocio? A través de una segmentación pudimos mirar cuáles eran los diferentes grupos y poder tomar decisiones con las personas. Y no en ningún momento sacar las personas, era trasladarlo del grupo rojo al grupo azul. Entonces yo decía, en el grupo rojo tengo un exceso de 10 personas, pero en el grupo azul me están faltando 10. Y así, a través de una segmentación, pudimos tomar la mejor decisión para la distribución de una plantilla. Este es otro ejemplo de segmentación, es el mismo ejemplo de los edificios, pero otro método. Este es el método de dendrograma o el método de clúster jerárquico. ¿Qué nos ayuda respecto al anterior? Que este nos muestra más cuál individuo se parece a cuál. Entonces, si uno mira la gráfica, el edificio 6, que es el primero a mano izquierda, se parece mucho al edificio 33. Y el edificio 13 se parece mucho al edificio 41. Y esos dos grupitos que están unidos por esa raíz, también se parecen entre ellos. Entonces, aquí yo no solo puedo tomar decisiones con 3 grupos, porque ahí están los 3 grupos marcados, sino que puedo mirar cuál edificio se me parece a cuál, o cuál máquina se me parece a cuál. Yo puedo tener, por ejemplo, las fallas en una máquina, los tiempos de falla en una máquina, y hacer a través de una segmentación, poder realmente
clasificar las máquinas y tomar decisiones en términos de planeación o programación de mantenimiento. Esa es la ventaja de la segmentación y del clúster. Vamos a dejar ahí aprendizaje de máquina no supervisado. Nos quedó faltando de no supervisado la parte de reducción de dimensionalidad. Como les digo, es para reducir el número de variables, pero lo más interesante de no supervisado es la segmentación y los clústeres. Vámonos para aprendizaje de máquina supervisado. Entonces, ¿qué hacemos en aprendizaje de máquina supervisado? Este es muy interesante y yo creo que es la base realmente del Machine Learning, porque aquí yo sí le enseño a la máquina, por eso se llama aprendizaje supervisado. Yo le quiero enseñar a la máquina algo para que la máquina tome o clasifique algunas variables y podamos tomar la mejor decisión. Entonces, si miramos este grafiquito, es muy sencillo. Tengo unos datos, que en este caso son manzanas. Tengo un supervisor que coge esos datos. Y lo interesante del aprendizaje supervisado es que yo cojo los datos. Por ejemplo, tengo 1000 datos. Tengo 1000 datos o 1000 máquinas. Y 1000 máquinas voy a coger y voy a empezar a buscar cuál es el algoritmo que me puede entender cómo funcionan esas 1000 máquinas. Pero, ¿cómo pruebo yo ese algoritmo? Entonces la pregunta es, ¿cómo me doy cuenta de que la máquina efectivamente está siendo precisa y no se me enloqueció el algoritmo? Entonces, lo bonito del aprendizaje supervisado es que yo cojo esas 1000 máquinas y separo. Y le digo, ¿sabe qué? Hágame un muestreo y sáqueme 800 máquinas aleatorias. Yo no las separo. Yo le digo al algoritmo, usted coja 800 máquinas. Listo. El algoritmo ya cogió 800 máquinas. Y yo le oculto al algoritmo 200 máquinas. ¿Para qué? Porque lo que hace uno es coger con esas 800 máquinas, es entrenar el modelo. O sea, con 800 máquinas yo entreno el modelo. Después de que tengo el modelo entrenado, ¿cómo lo pruebo? Con las 200 máquinas que me quedan. Entonces, la prueba es que yo le meto las 200 máquinas y como yo ya sé los resultados de esas 200 máquinas porque ya las conozco, ya puedo medir la precisión de mi algoritmo o la precisión del modelo que estoy definiendo. Entonces, por eso ahí tenemos en el grafiquito un input que es una manzanita verde. Entonces, efectivamente, si yo le enseño al algoritmo que esas son manzanas y le doy todas las características de las manzanas y después le meto una manzana verde, el modelo me debe decir, sí señor, esto es una manzana. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo le enseñamos que son manzanas? Hay dos formas. Podríamos tomarle fotos a las manzanas. Eso sería algo de deep learning. Pero también yo podría tener características físico-químicas de la manzana y características geométricas de la manzana. Yo podría tener, por ejemplo, tamaño, forma, vitaminas, no sé, todas las características químicas y físico-químicas de una manzana y se los meto al algoritmo. El algoritmo aprende qué es una manzana. Cuando yo ya le meta las características de un elemento que no conozco, efectivamente es donde él me dice, el algoritmo me dice, sí, esto es una manzana. Vamos a mirar un ejemplo aplicado en Python. El ejemplo que vimos anteriormente de clúster es en R. Al final vamos a hablar un poquito sobre los lenguajes. Este es en Python. Aquí tenemos 1000 individuos. 1000 individuos con varias características. Entonces, esos 1000 individuos tienen dos clases. Clase 0 y clase 1. O sea, tenemos los azules y tenemos los rojos. Aquí es donde esto es genérico. Estos 1000 individuos, volvemos a lo mismo. Pueden ser 1000 edificios, pueden ser 1000 máquinas, 1000 personas. Pueden ser máquina en falla o máquina con alta probabilidad de falla, máquina con baja probabilidad de falla. Puede ser personas con una enfermedad X, personas sanas. Puede ser edificios con alta eficiencia energética, edificios que realmente no son eficientes energéticamente y consumen más de lo que normalmente deberían consumir. Entonces, esto es genérico. Entonces tengo estos 1000 individuos
tengo las clases y efectivamente yo ya conozco las clases de estos individuos. Y ahí es donde yo le digo al modelo, bueno, listo, tengo 1000 individuos, entrénese con 800 individuos y después lo probamos con los 200 restantes. Y este es el resultado final. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? El algoritmo hizo una clasificación y marcó una zona roja y una zona azul. Quiere decir que cualquier individuo que caiga en esa zona azul lo va a clasificar como clase 0 y cualquier individuo que caiga en la zona roja lo va a clasificar como clase 1. Ahora, ustedes mirarán ahí en el centro y ahí en el centro efectivamente hay unos puntos azules metidos en la zona roja y unos puntos rojos metidos en la zona azul. Y este es el porcentaje de error del modelo. Por eso es que decimos que este algoritmo tiene una precisión del 95,4%, que es una precisión muy alta para Machine Learning. Quiere decir que el 95,4% de los individuos que yo entre a clasificar en este algoritmo, él me le va a pegar claramente con la clasificación que es y va a tener un porcentaje de error porque efectivamente hay unos individuos que están en las fronteras y que no son fáciles clasificarlos. Y esta es la realidad del día a día de nuestros procesos. No todo es blanco, no todo es negro y hay cosas que están en las zonas grises y ahí es donde necesitamos el mejor modelo para que pueda identificar estas zonas como tal. Entonces, la precisión, 95,4, les contaba, es una muy buena precisión. No hay modelo del 100%. Cualquier modelo que nos diga que es que tiene una precisión del 100%, ese modelo puede tener un problema muy grande, que es que se acostumbró a los datos iniciales, los predice muy bien los datos iniciales, pero cualquier cosa rara que yo le meta en el día a día, inmediatamente se va a enloquecer porque no entiende, no quiere entender o no entiende de nuevos datos. Entonces, precisiones del 100% no hay. Hay modelos en medicina que pueden tener una precisión del 60%. Por ejemplo, células cancerosas. Las características de una célula cancerosa tiene unas características y tiene otras características las células sanas. Ese modelo podría tener una precisión del 60% y uno dice, uy, se va a equivocar en un 40%. Claro, pero es que hay otras pruebas. Pero es que usted no analiza una célula, usted analiza millones. Y nada más con que un algoritmo en milisegundos le diga de 200 millones de células, el 60%, este 60% son efectivamente células que tienen algún problema, ya con eso el médico o el experto ya entra a tomar decisiones y hacer otro tipo de análisis, pero ya tiene la primera base procesada de forma muy rápida. Y ahí es donde está el poder del Machine Learning. Otro ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Este es un algoritmo que diseñamos para una empresa y lo que hacía era el objetivo era predecir la capacidad instalada de aire acondicionado en un edificio partiendo de variables de negocio físicas y ambientales, utilizando un modelo de Machine Learning. Entonces, ahí yo les pregunto a ustedes, si a ustedes en el día a día necesitamos predecir cuántas toneladas de refrigeración o cuánta refrigeración o cuánta calefacción necesita un edificio, un espacio o una máquina, ¿cómo lo harían? ¿Ustedes qué utilizarían? Cuéntenme a través del chat. ¿Ustedes qué herramienta utilizarían para poder predecir la capacidad de refrigeración de una máquina o de un edificio? ¿Cómo lo harían? Iván nos dice que por consumo energético del aire acondicionado promedio según el área. ¿Ok?
Stewart nos dice, existen muchos factores a tener en cuenta, por ejemplo, el área, equipos ofimáticos, el índice, el grado de ocupación. Exacto. Entonces, pero lo que sabemos es que no es un problema fácil. O sea, en la realidad no es un problema fácil, porque efectivamente uno puede coger un software de refrigeración y eso le va a pedir cuántos kilojoules están ingresando por ventanas, cuánto es la temperatura promedio, la humedad, y nos va a dar una capacidad instalada de aire acondicionado. Pero muchas veces uno dice, uy, ¿será que sí? ¿Será que, y qué pasa cuando yo tengo una temporada y tengo más personas? O sea, empiezan una cantidad de problemas reales de la ingeniería real que la fórmula se queda cortica y uno siente que la fórmula se queda cortica. Entonces, aquí en este caso, lo que hicimos fue coger los edificios, la clase del edificio, metimos las horas de apertura del edificio, o sea, las horas en que trabajaban, el área en metros cuadrados, el número de equipos que teníamos dentro de ese edificio, la antigüedad media de esos equipos, cuántas personas estaban trabajando en ese edificio, el número de visitas año de ese edificio, los ingresos en dinero, la lluvia total, el índice de lluvia total, la temperatura promedio, la temperatura máxima, la humedad relativa mínima, la humedad relativa máxima, el promedio de calificación de que los clientes digan, oye, me siento bien o me siento mal en términos de temperatura. Y a lo último, las toneladas de refrigeración de nuestros edificios que sabíamos que estaba bien. Entonces, ¿qué hicimos? A través de un árbol de decisión, este árbol de decisión lo que nos dice es que cogimos todas esas variables, que eran muchas variables, y el árbol de decisión nos dice, mire, de todas esas variables, lo más importante es la primera que vemos en la parte superior, que son los ingresos, o sea, el dinero. Mire que ya primero, ya el algoritmo le está diciendo que usted puede predecir las toneladas de refrigeración, que es una variable mecánica, a través de una variable financiera. Entonces, esta es la parte interesante del Machine Learning. Siguiente, él nos dice, mire, tenga en cuenta el número de visitas. Claro, lógico, entre más visitas tengo, mayor carga térmica. Siguiente, la antigüedad media de la máquina. Entonces le está diciendo, entre más viejitas las máquinas, pues generan más calor, son menos eficientes, por lo tanto usted va a tener que tener más toneladas de refrigeración. Después nos dice la humedad relativa, nos vuelve y nos habla de los ingresos, más abajo nos hablaba de la temperatura. Esto es solo una partecita del árbol de decisión. Y este árbol de decisión es un método de Machine Learning y que tiene la ventaja de que es muy visual. Y mire que aquí ya de entrada, lo que yo les decía, métanle todas las variables a ver qué les sale. De este algoritmo, por ejemplo, salía de que a mí no me interesa la humedad relativa media, solo me interesa la humedad relativa máxima. ¿Listo? O sea, el mismo algoritmo te está diciendo, mire, estas otras variables no las mire, tranquilo que yo con estas variables puedo predecir. ¿Cuál fue la precisión de este algoritmo? El 86,9%. Quiere decir que cuando le metimos las pruebas, el 86,9% de las pruebas fueron positivas y nos entregó un buen resultado. Vamos a mirar algo de Deep Learning. Este es un ejemplo de máquina de soporte vectorial aplicado a imágenes. ¿Qué quiere decir? Que el Machine Learning no solo funciona con daticos organizados bonitos, como los que estábamos viendo, sino también con imágenes. En este caso, lo que hicimos a través de Python fue meterle diferentes imágenes de estos señores, que son figuras de la política. Entonces le metimos diferentes imágenes en diferentes ángulos, diferentes colores. Todo esto se puede sacar. Usted puede decirle a Google, muéstrame 1000 imágenes de George Bush. Entonces él saca 1000 imágenes de George Bush. Entonces, ¿qué hicimos? Le metimos todas esas miles, pues 100.000 imágenes por cada uno de estos señores. 100.000 imágenes. Se le mete 100.000 imágenes y le enseña al computador a reconocer a estos señores. ¿Qué hacemos después? Le metemos una prueba, lo que miramos, y le metíamos una prueba y esta fue la prueba. Los nombrecitos que están en negro fue porque positivamente el algoritmo supo quién eran, y los que están en rojo fue porque se equivocó el algoritmo. Quiere decir que no le dio con el nombre que era. Al lado tenemos la precisión, por ejemplo,
El que tiene más bajita precisión es Ariel Sharon, quiere decir que solo el 48% de las fotos reales de prueba que se le metió al algoritmo lo identificó como Ariel Sharon, pero el que tiene mejor precisión es Hugo Chávez y el 93% de las imágenes de prueba que se le metieron lo identificó como Hugo Chávez. Entonces, esto es muy poderoso. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Si para los humanos es muy fácil reconocer rápidamente estas imágenes, porque son 1, 2, 3, 4, son 20 imágenes. Sencillito. Pero el punto es, ¿y si fueran 20 millones de imágenes? Y ahora usted dice, bueno, y a nosotros como ingenieros o como gestores de activos, a nosotros qué nos interesa el tema de las imágenes. Pues puede que sí, porque a través de un algoritmo de estos usted podría, por ejemplo, controlar máquinas, controlar edificios. Y usted podría tener en la entrada de un edificio una cámara y cuando usted ingresa, inmediatamente le reconoce su imagen, si lo identifica como Bruno del Castillo de Perú, entonces efectivamente él ya sabe dónde es la oficina de Bruno del Castillo de Perú y solo va a encender las luces del corredor y de la oficina de Bruno del Castillo, sin tener que estar encendiendo toda la oficina porque de pronto Bruno trabaja en la última oficina y pasó por todos los sensores de movimiento o tuvo que prender todas las luces para poder llegar al punto final. Y así, a través de reconocimiento facial, podríamos tener controles de máquinas, podríamos tener acceso a las máquinas, por ejemplo, un acceso de un control que a todos los ingenieros o los mantenedores o los gestores de activos, pues no nos gusta que nos le metan la mano a las máquinas, pero a través de un algoritmo de Machine Learning yo podría decirle, mire, apréndase la cara de los que pueden accesar a mi máquina y solo le dé acceso al control a estas personas, de resto no le dé acceso. Entonces, efectivamente, esto es diferente a la tecnología de reconocimiento facial, porque la tecnología de reconocimiento facial lo que hace es unas medidas biométricas del rostro, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es que la máquina realmente aprende cómo es el rostro y en diferentes posiciones y en diferentes gestos aprende cómo es el rostro. A diferencia del reconocimiento facial clásico, que tiene problemas cuando usted se coloca una gorra, se coloca un bigote, la máquina no es tan fácil de engañar en este caso. Aquí vemos una matriz de confusión. ¿Qué es la matriz de confusión? ¿Cómo se confundió el algoritmo? Entonces, por ejemplo, él dice, todo el centro son las pruebas. Entonces, de 11 fotos de Ariel Sharon, le pegó a 11, pero se confundió con Colin Powell en 2, con Donald Rumsfeld en 2. Entonces, con este tipo de herramientas uno toma la decisión si el algoritmo es el adecuado, porque ahí es donde entra la fuerza del analista. Si la precisión o la matriz de confusión no la consideramos adecuada para nuestra toma de decisión o nuestra labor, ahí es donde tenemos que probar otro algoritmo para mirar a ver si tiene una mejor precisión. Entonces, estas son las herramientas para poder probar realmente si la máquina está bien entrenada y si la máquina nos está entregando una buena salida desde el punto de vista de Machine Learning. Aplicaciones en Facility Management. Entonces, el Facility se trata de mejorar significativamente la experiencia del usuario dentro de un edificio a través de la gestión del espacio. Eso es una definición muy sencilla de Facility, pero efectivamente lo que buscamos con la inteligencia artificial es poder predecir comportamientos que no se pueden predecir fácilmente, o sea, que básicamente la incertidumbre y nuestros procesos, la incertidumbre es muy alta. La pregunta es, ¿dónde está la fórmula que dice que la máquina X va a fallar en 10 días? Eso no existe, eso no lo podemos tener, no existen fórmulas para eso. La única forma es poder predecir a través de un algoritmo y con un porcentaje de precisión tomar una decisión. Pero yo no puedo saber qué día falla la máquina, pero yo sí puedo saber con un 95% de probabilidad cómo está fallando la máquina. O sea, si va a fallar la máquina o no va a fallar la máquina. Eso sí lo puedo saber. Y estas son las herramientas que nos pueden servir en este tipo de casos. Algunos ejemplos.
reales, casos de éxito en términos de Machine Learning aplicados a las máquinas, aplicados al facility. Los administradores de las instalaciones que se están beneficiando en control de iluminación y lo que tiene que ver con la calefacción y refrigeración. ¿Por qué? Porque históricamente los edificios se les ha programado horarios, horario encendido de luces, horario encendido de las máquinas de aire acondicionado y calefacción y el horario apagado, pero no tiene en cuenta una cantidad de variables. Si lo hacemos a través de Machine Learning, el algoritmo puede aprender que, por ejemplo, los viernes las personas no llegan a las 8, las personas llegan es a las 8:15. Y, por ejemplo, los lunes las personas no llegan a las 7, a las 8, sino que llegan a las 7:45. Pero eso puede pasar en los 3 primeros meses del año, pero los siguientes meses del año puede que cambie el comportamiento. Si lo hacemos a través de un algoritmo de Machine Learning, la máquina empieza a aprender y va adecuando su algoritmo y los resultados finales a la realidad del proceso. Lo mismo en términos de refrigeración, que está ingresando mayor número de personas, pues entre mayor número de compresores o mayor número de unidades a operar, sin necesidad de que esté programado como tal. Esa es la potencia del Machine Learning. Google publicó cierta información sobre usos de algoritmos de aprendizaje automático para reducir facturas de energía en sus centros de datos, o sea, está utilizando Machine Learning para eficiencia energética. Algunas empresas que brindan servicio de cafetería muestran un sistema de sensores capaz de detectar cantidad de bandejas limpias apiladas para que los cocineros puedan darse cuenta si es necesario preparar más comida o no. Aprendizaje de máquina. La cadena de hoteles Wynn, que anunció el año pasado que todas las habitaciones de su hotel de Las Vegas estarán equipadas con altavoces con Machine Learning para que los huéspedes puedan expresar qué están necesitando y el algoritmo adecuarse a esas necesidades y mandar al control al sistema de refrigeración, al sistema de iluminación o al sistema audiovisual y poder realmente generar un confort para las personas. Edificios inteligentes donde los baños avisan al personal de limpieza cuando necesitan aseo. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo puedo saber cuándo un baño necesita aseo? Bueno, pueden haber muchas formas desde el punto de vista de sensores. Yo podría tener un sensor tomando muestras de aire y haber tomado muestras de aire de baños limpios, de 1000 baños limpios, y enseñarle al algoritmo cómo se comporta desde el punto de vista físico-químico una muestra de aire de baño limpio y cómo se comporta una muestra de baño sucio. Y ahí es donde es una clasificación. Ese era clase 1, clase 0, y el algoritmo rápidamente va a decir, señores, con estos resultados, el baño está sucio, le manda la señal al personal de limpieza, el personal de limpieza entra a operar y omitimos los checklists, que una persona tenga que ir cada hora. Todo eso es lo que va a reemplazar realmente toda esa mano de obra de checklists y de inspecciones, porque esto va muy enfocado al tema de inspecciones. Reemplaza todas estas horas para utilizarlo a través de un recurso informático y poder tomar la mejor decisión. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que hay que estudiar algunos ítems para poder aplicar realmente estos temas. Entonces, el que quiera estudiar Facility podrá especializarse en Facility, pero recomendación también es que hay que llegar un poco y buscar un poco, por ejemplo, sobre lenguaje Python o lenguaje R. Como les mostré, los ejemplos que vimos están en R y en Python. Mi recomendación es que si van a iniciar con el Machine Learning, empiecen a estudiar algo de Python. Primero, software gratis, abierto. Todos los algoritmos son abiertos de conocimiento libre, y empiezan a trabajarlo en Python. ¿Por qué Python y no R? Porque Python es más poderoso desde el punto de vista de aprendizaje de máquina. Utiliza mejor los recursos informáticos de hardware que ustedes tienen. No necesitan un supercomputador. No necesita acceso a los servidores de sistemas de su empresa. Cuando ustedes estén manejando un algoritmo de mucha información, de mucha capacidad de procesamiento, puede que sí, pero por ahora, con el computador que ustedes tienen en este momento es suficiente para poder obtener el resultado final.
Dice Stewart, ¿ya iniciaste la implementación de este modelo piloto? ¿En qué grado de implementación van? ¿Qué resultados has obtenido al día de hoy? Entonces, me imagino que estás hablando del tema del modelo de refrigeración. Efectivamente, sí lo implementamos. Segundito que Stewart me está confirmando si efectivamente. Ok, listo. Entonces, efectivamente lo implementamos. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados es que efectivamente nos dimos cuenta de que algunos edificios están por encima de la carga instalada, muy por encima de la carga instalada, y otros edificios estaban, digamos, con la capacidad instalada mínima necesaria para mantener el confort. Esos edificios que estaban por encima de la carga instalada, lo que hicimos fue quitar equipos de expansión directa y algunos equipos los adquirimos equipos de tipo BRF, o sea, refrigerante variable, para que se adaptara a las condiciones cambiantes del negocio en términos de flujo, en términos de encendido de máquinas. Eso nos ayudó a ahorrarnos cerca del 10% en consumo energético, en kilovatio horas reales en términos de eficiencia. Y no solo el tema de ahorro de energía, sino que es un tema de confort. Entonces, pasamos de tener un índice de satisfacción del 93% en temas de satisfacción del cliente en términos de confort de temperatura a un 97%. Entonces, ya no tenemos ni nuestras sedes ni muy frías ni muy calientes. Lo que estamos es adecuando realmente a las necesidades reales y cambiantes del negocio con la realidad de los equipos y haciendo unas inversiones que tienen unos retornos interesantes en términos de consumo de energía. Segundito que Stewart tiene otra pregunta. Stewart pregunta que si identificaste las variables que identificaste y controlaste finalmente fueron la temperatura de confort versus la eficacia. Entonces, para Stuart, efectivamente, se identificaron cuáles son las variables significativas en términos de la capacidad de refrigeración que necesitaba. Entonces, yo ya con ese modelo ya me puedo olvidar de otras variables que creía que las necesitaba, que creía que tenían que estar dentro del modelo y que resulta que al final no las necesitaba. Con esas variables, yo ya podía, algunas variables son controlables, otras variables no son controlables. Y efectivamente, con las variables que son controlables, podíamos tomar la decisión en términos de los cambios necesarios para que se adaptaran las toneladas de refrigeración a la realidad del negocio como tal. Entonces, efectivamente, entrega un retorno interesante y lo interesante de esto es que ese algoritmo que diseñamos, tardamos una hora, no más. O sea, fue una hora simplemente de trabajo, de organizar la información y más fue la hora, nos demoramos más organizando la información que metiéndolo directamente al árbol de decisión y el árbol de decisión rápidamente nos entrega el resultado. Además, si va cambiando el negocio, podemos volver a meter los datos y mirar a ver si en algún momento una variable que no era significativa, ahora se nos vuelve significativa. Entonces, esto es muy rápido. Y como les contaba al principio del webinar, esto no es complejo. No necesitamos ser ingenieros de sistemas, no necesitamos ser programadores. Ustedes pueden encontrar algunos cursos muy sencillos y gratis en la web sobre Machine Learning y pueden empezar a aplicar un algoritmo de clasificación, un algoritmo de clúster. Cuando ustedes apliquen 2 o 3 ejemplos, porque los algoritmos ya están escritos, usted básicamente lo que hace es le cambia la entrada de datos, entro los datos que ustedes utilizan en el día a día y empiezo a ver resultados. Claro, se van a encontrar con errores, sí, que porque el dato estaba numérico o el dato tenía una coma y el software maneja puntos, eso es normal,
pero eso hace parte del proceso de aprendizaje. Pero después de que usted tenga el algoritmo entrenado, de ahí para allá no es sino entre datos, tome decisiones, entre datos, tome decisiones. Y después, el siguiente paso es, ya usted tiene el algoritmo, digamos, del 90%, 86% de precisión. Seguir investigando a ver cómo puede llevar eso al 92, al 93, al 94%. Este es el gran reto y por eso el Machine Learning no para, porque puede que hoy nuestro algoritmo nos esté funcionando muy bien, pero no nos estamos dando cuenta que en el mercado está saliendo otro algoritmo y otro mago y otro genio escribió otro algoritmo, lo publicó, porque es que lo publican, todo esto es publicado, esto no es secreto, esto no hay que pagar para poder tener acceso al algoritmo y estamos perdiendo de pronto de tener una mejor precisión. Por ejemplo, hay una página que es Kaggle, que es Kaggle. Esa página es bien interesante porque lo que están haciendo las empresas hoy en día para este tipo de modelos es que hacen concursos. Entonces, en vez de contratar un analista, un experto en Machine Learning o en estadística, más bien entonces sacan un concurso. ¿Cómo es el concurso? Entonces, no sé, miremos Bernardino. Entonces, Bernardino tiene un problema de producción y necesita predecir cuánto es el stock de sus materias primas que necesita tener en su planta de producción. Entonces, él lo que hace es que a través de esta página les dice, oiga señores, mire, tengo este problema, necesito predecir cuántas unidades debo tener de estas materias primas, de estos SKU. Y le entrega los datos. Usted le dice, mira, aquí están todos mis datos, pero no le entrega, volvemos a lo mismo. Si usted tiene 1000 datos, pues les entrego 800. Entonces les digo, mire, les entrego 800 datos de ventas, de movimientos, de lo que tenga. Y lo publica en esa página y les dice, ¿sabe qué? Le doy $5,000 el que me haga el mejor modelo. Entonces entra un concurso y entra una cantidad de personas a participar en ese concurso. ¿Y qué hacen? Ellos te entregan el algoritmo y usted lo prueba con sus 200 datos que no les entregó. Cuando usted va publicando y va diciendo, el grupo 1 ya tiene 86% de precisión, el grupo 3 tiene 92%. Entonces, ¿cuál es la ventaja para las empresas hoy en día? Que al sacar ese tipo de concursos, no contratan a una sola persona, sino que están colocando a una cantidad de estudiantes, de profesores, de entusiastas, a hacer pruebas y el que tenga la mejor precisión se gana el concurso. Ya les voy a escribir la página como es directamente. Ahí está la página. Es bien interesante porque no solo están los concursos, sino que están los algoritmos. Y todo el que participa en esos concursos, el algoritmo tiene que ser abierto. Quiere decir que toda la gente que, si concursaron 50 tienen que poner ahí en la página el algoritmo. ¿Cómo lo hicieron? Entonces, como les digo, este conocimiento es para todos. Esto no es conocimiento de unas cuantas personas, esto no es para lucrarse unas cuantas personas con estos métodos. Esto es conocimiento universal y así debe ser la ciencia, universal y disponible para todos, para que todos podamos tener acceso a estos avances que, como les digo, esto no es moda, esto es una herramienta muy fácil de utilizar y que todos podemos tener acceso. Los invito a que busquen en la web cursos de Python o curso de Machine Learning gratis, curso de R Machine Learning, y ahí va a ver el cursito y le empiezan a enseñar cómo organizar los datos, le ponen el algoritmo, le ponen los códigos y usted va a ver inmediatamente, en horas, en cuestión de horas de un curso, ya va a empezar a ver los primeros resultados. No necesita sentarse un año a estudiar para poder aprender esto. Esto en cuestión de un mes, con un libro o con un curso, usted puede empezar a tener algunos resultados muy interesantes y de ahí seguir profundizando en su conocimiento en el tema de Machine Learning, en el tema de estadística, de modelos. Esto es bien interesante, los invito, no hay que comprar un software, R es gratis, Python es gratis,
los algoritmos están disponibles en libros, en blogs, en la web, en cursos gratis y pueden tener unos muy buenos resultados en términos de sus operaciones, de su mantenimiento, de su planta de producción y utilizar una nueva herramienta y refrescar un poquito la toma de decisiones, no solo a través de tablas dinámicas o a través de decisiones cualitativas o a través de un Excel o de pronto de un modelito, una regresión lineal que es más sencilla, pero válida y en muchos casos muy poderosa para tomar una decisión, pero el Machine Learning les va a ayudar a poder procesar un volumen muy grande de datos muy rápido y de una forma muy eficiente. Entonces, en este momento hemos finalizado. No sé si hay alguna otra pregunta. Les voy a escribir aquí mi correo en el chat por si tienen alguna duda después, por si quieren ver algún ítem, si alguien quiere que le entregue los algoritmos, con gusto se los puedo mandar. Ahí está mi correo electrónico. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por este tiempo. Espero que haya sido de agrado para todos el momento. Y nos queda ponernos a practicar un poquito R o Python. Recomendación, Python es más poderoso y no se enreden inicialmente con el lenguaje R. Es más sencillo Python y hay más algoritmos diseñados para Python que para R en términos de Machine Learning. Para otras aplicaciones R es más poderoso, pero es más poderoso para estadística clásica y Python también hace estadística clásica y puedes hacer unos gráficos preciosos para una presentación desde el punto de vista de Python.